Bueno, primero vamos a hacer una introducción. Contanos cómo es tu nombre, de dónde venís. Escuché que sos de zona oeste, como que me gustaría como que cuentes eso, de dónde venís, antes de ser todo lo que sos ahora, digamos, cómo eras. ¿Tenías una banda? Esa parte de tu vida está buena. Sí, bueno, mi nombre es María Riot, mi nombre real es Florencia, tengo 25 años, nací en el 91 en Moreno y siempre viví en General Rodríguez, en un barrio en medio de Moreno y Rodríguez, un barrio donde el negocio más importante o el más grande era el almacén de mis papás. Sí, entre Moreno y Rodríguez fue toda mi vida de infancia y adolescencia. Al principio iba a un colegio de monjas en Moreno, no porque mi familia fuera creyente, sino porque mis tíos mandaban ahí a mis primas y fue como, bueno, el lugar donde hay vacantes. Así que mi primera educación fue bastante religiosa y conservadora y desde el primer momento yo no estaba contenta con eso. No entendía bien por qué, pero siempre, bueno, le hacía preguntas a los profesores y les preguntaba cosas como, bueno, ¿por qué nos enseñan esto y después en la materia de ciencias naturales otra cosa? No entendía la correlación entre ciertas creencias religiosas con lo que después veíamos en ciencia, por ejemplo. Y bueno, ahí mis papás me dieron la oportunidad de poder cambiarme y me cambié a uno de arte. Porque bueno, quería estudiar música y tenía eso en mi cabeza desde muy chica también, que quería tocar en una banda. Empecé también a estudiar música particular y con mi prima y una amiga de mi prima a los 15 empezamos a tener una banda. Yo ahí descubrí el Riot Girl y con eso el feminismo, que bueno, fue hace 10 años. Y bueno, ahí me di cuenta de un movimiento de mujeres que quería expresarse y quería decir un montón de cosas que tal vez uno no estaba acostumbrado a escuchar. Me acuerdo de una imagen que me impactó muchísimo, que es la de Caitlyn Hanna, con la palabra slut escrita en la panza y que iba a cantar con eso como provocación y como apropiación de la palabra, que bueno, que podría ser puta en español, que muchas veces se usa para denigrar a la mujer y que está en todos los insultos que usamos en Argentina. Y el ver eso para mí fue bastante choqueante, decir, wow, hay una manera distinta de ver las cosas y de entenderlas. Y bueno, con esta banda que teníamos, hacíamos canciones punk y bueno, fue muy divertido porque a mí me ayudó muchísimo a poder expresarme y hacer cosas distintas a ir al colegio o estudiar, que no estaba muy contenta con eso y que siempre mi sueño había sido tener una banda, así que lo disfruté muchísimo. ¿Hacías algo performático? ¿Ya tenías una cosa de actriz que ahora lo tenés, digamos? ¿Hacías algo de esto de slut, no sé, o eras más tranquila? Sí, era bastante tranquila en el sentido de que la agresión no pasaba tanto por nuestra performance, sino que buscábamos cosas medio raras, como por ejemplo yo me vestía con muchos colores, era medio alterna. El hecho de que éramos tan chicas, que tocábamos temas de Flema y que le cantábamos a la policía y que muchas veces cantábamos temas que no teníamos idea de lo que eran. Yo me acuerdo que cantábamos un tema de 2 minutos que le cantaba a la droga y pensaba que le estaba cantando al amor. Y me acuerdo que mi papá me dijo, pero vos sabés lo que estás cantando, ¿no? Matándose de risa porque mi papá siempre nos acompañaba. Y ahí le dije, no, ¿de qué? Y mi papá me terminó contando. Pero bueno, una de las cosas que más importantes que tuvimos con la banda fue haber tocado en Avellaneda en un festival por la despenalización del aborto. Y bueno, yo ahí tenía 16 años y me acuerdo que ir a ese centro cultural que nos llevaron nuestros papás hasta Avellaneda, desde General Rodríguez, que me acuerdo que fue un viaje, llevar la batería y tocar ahí, donde pasaban videos de mujeres y cómo se habían organizado, toda la clase obrera de las mujeres luchando en las fábricas. Me acuerdo que pasaban también, había una muestra de fotos de distintas mujeres contando su historia, y bueno, y el reclamo conjunto de la despenalización del aborto, que bueno, yo con 16 años no sabía
lo mismo que sé obviamente ahora, pero yo ya sabía que las libertades las tenemos que decidir nosotras, y no los demás, no el Estado, no otra persona que no tenga que ver con nuestro cuerpo. Y bueno, eso para mí fue como lo más importante con la banda. Ahora cuando pienso en todo eso digo, wow. Y esta es tu historia, como que es increíble, pero primero que fuiste feminista desde muy chica, eso no es tan común en tu... Pero además me parece como que en esa raíz del punk hay algo como de lo autogestivo que tiene el punk, que está también ahora, por lo menos en tu defensa que haces de tu trabajo sexual y en la defensa que hacen casi todas las chicas organizadas, es de mantener la autonomía. Sí, o sea, está todo relacionado y no es que elijo el trabajo sexual porque sí, sino porque hubo un montón de sucesos y de mis pensamientos, o sea, corresponde totalmente. Esto de no estar de acuerdo con la policía y con sus acciones, de estar desde chica pendiente a distintas causas sociales. Me acuerdo que sí, cuando me enteré de lo que era el feminismo, no sabía que había distintos feminismos, pensé que era uno solo y unificado y que todas teníamos que pensar de la misma manera. Me acuerdo de que también desde muy chica, desde alrededor de los 11, 12 años, me enteré de la existencia del trabajo sexual, de la prostitución, y yo tenía la postura ya de chica de pensar, bueno, es un trabajo y si lo quieren hacer, perfecto, y hasta fantaseaba con esa idea de, bueno, tal vez cuando sea grande yo lo haga. Pero cuando llegué al feminismo y empecé a ver grupos de Argentina, a leer páginas de Argentina, a leer las noticias, me di cuenta de que al menos el feminismo que más había popularizado en el país tenía una tendencia a estar en contra del trabajo sexual. Y yo no entendía porque se contradecía con lo que yo creía que era el feminismo, y me acuerdo que hasta después de varios años pude realmente entender que en el feminismo hay muchas posturas, hay muchos discursos y voces, y que se han legitimado unas más que otras, pero eso no quiere decir que sean más legítimas, sino que todas pueden ser legítimas y que uno puede pensar como uno de esos discursos o no. ¿Vos te das cuenta que tenías una sexualidad más libre que las demás? O sea, ponele... No sé, porque hay pibas que son re pacatas por ahí, o sea, o incluso todas tenemos unos niveles de represión y de prejuicios con nuestra propia sexualidad. Si vos fuiste como rompiendo barreras respecto a eso, rompiendo prejuicios, conociendo más tu sexualidad, conociendo las potencialidades de placer, no sé, o ya desde pendeja ya eras, ¿entendés? Como que se lleva el mundo por delante. Y cuando aparece como la posibilidad de, bueno, tengo esto, puedo además sacarle plata. Sí. Nunca me consideré muy libremente sexual, ni nunca supe mucho de la sexualidad. Recién a los 15 empecé a tener como mis primeras experiencias sexuales, y las primeras fueron con chicas, que hubo un par de años que yo me consideraba lesbiana, y que después me di cuenta de que no tenía por qué encasillarme, que me podía gustar quien me guste y ya. Pero sí, a los 12, cuando leía el diario, porque siempre leí el diario, siempre estaba como muy atenta a todo lo que pudiera leer, porque internet, el acceso libre a internet recién lo tuve más adelante, aunque a los 13 ya entraba, pero con controles. Entonces buscaba otras alternativas, y me acuerdo que leía los diarios que mis abuelos compraban, y me acuerdo que el haber encontrado el rubro 59 para mí fue una revelación. Y lo leía y me entusiasmaba leerlo, me creaba mis propias películas, siempre me imaginaba muchísimas cosas. Y ahí fue como mis primeros contactos conmigo misma, de plantearme esa posibilidad. Que mucha gente puede decir, wow, 12 años y pensando eso. No es que yo decía, quiero ser prostituta, sino que decía, y cuando sea grande, ¿por qué yo no podría hacer esto? ¿Cuál es el límite que decide quiénes son los que hacen esto y quiénes no? Y me acuerdo que a los 15, cuando iba a terapia, una vez estábamos hablando de cuáles eran nuestros secretos o cosas así, si esos secretos eran por culpas o por qué era que no los decíamos, y me acuerdo que lo primero que se me vino a la cabeza fue eso. El sentir un poco de culpa de pensar en la posibilidad de en un futuro poder hacerlo, porque ya había empezado a entender que había algo medio
clandestino, o que se hablaba de la prostitución con cierta moralidad. Me acuerdo de ver noticias donde siempre se hablaba de la prostituta como alguien marginal o siempre relacionado con cierto tipo de noticias. Me acuerdo de que pensé en eso, pero no me animé a decirlo. Nunca me animé a decírselo a nadie. Pero sí lo tenía ahí, como en mi cabeza. Pero no fue recién hasta no sé, los 20 que después de estar... empezar a estar más metida en los movimientos feministas, que me di cuenta de que yo no estaba de acuerdo con este feminismo abolicionista o con este feminismo que veía la sexualidad como una manera de que podían decir cuáles eran las buenas formas de tener sexo, cuáles no. Y para mí era contradictorio con esto de, que la mujer sí sea un agente que puede decir quiero tener sexo con quien quiero, y que es una de las luchas por las que creo que más avanzamos en ese sentido, al menos en Argentina, de que la mujer pueda decir sí, hago lo que quiero con mi cuerpo en cuanto a lo sexual, pero después veía la contradicción entre, no tanto, si quiero cobrar por eso o capitalizarlo, no. Y empecé a ver estos debates muy fuertemente en estos grupos de Facebook, de feminismo, y desde el primer momento yo sabía de qué lado estaba. Y ahí empecé también a buscar más información en otras páginas. Me acuerdo de haber encontrado páginas de chicas que hacían webcams, y yo ya lo hacía, pero gratis. Me gustaba hacerlo, me divertía y dije, wow, hay gente que cobra por esto. Yo también podría hacerlo. Que mi familia, como que también eso siempre estuvo impuesto, de que había que trabajar 20 horas por día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y que recién mis papás en los últimos años pudieron darse cuenta de que eso no era vida, sino que era algo también más impuesto, por todo lo que mi abuelo aprendió. Mi abuelo a los 15 años vino de España escapando de la guerra y desde chico trabajó. Entonces yo también pensando y teniendo en mi cabeza que había que sacrificarse para trabajar, yo me daba cuenta de que yo no quería eso, de que no creo que la vida sea trabajar y ganar plata. Dije, voy a empezar a hacer webcams, y encontré una chica, Pixie, que se llama, que lo hacía acá, y me contacté con ella y empecé a trabajar con ella en una oficina en Palermo que había de webcams, donde estábamos cada uno en una oficina con una computadora, en una silla, y ahí estábamos varias horas por día, de 7 a 3, o de 3 a... O sea, había horarios, teníamos que firmar cuando llegábamos. Era como un trabajo común y corriente, pero desnudándonos frente a una cámara, y para mí eso era muy loco, porque no se lo decía a nadie. Se lo había contado a un par de personas nada más, pero me daba mucha vergüenza. Obviamente a mi familia les mentí, y eso me hacía sentir muy mal, porque no es algo que me guste, obviamente, ocultar cosas. Sí, muchas personas que se conectaban me decían a veces, ¿haces encuentros en la vida real? Y me acuerdo la primera vez de asustarme, decir, no, qué horror. Y después de empezar a pasar los días era, ¿cuál es la diferencia cuáles son mis miedos, el peligro que puede haber de ver a alguien? ¿No será más un prejuicio también, o mis propios estigmas hacia la prostitución, que yo separo que con una cámara está bien, que tampoco lo pensaba tanto, porque en ese momento yo también tenía culpa de lo que estaba haciendo, por todo esto de que, no sé, me acuerdo de haberlo contado a alguien y decirme, ay no, qué horror, o saber que no era algo que podías contar totalmente libremente, porque a alguien le podía parecer que eso no es un trabajo, o qué es lo que estás haciendo, o estás loca. Pero ahí empecé a barajar la posibilidad, y ahí justo había dejado la universidad, y mi mejor amigo me había ofrecido ¿por qué no iba a España? Que él vive en España, es de Argentina, pero vive hace 10 años en España. A ver si viviendo allá podía encontrar una mejor calidad de vida. Me acuerdo que había tenido varios problemas viajando en el Sarmiento, personas que me habían tocado, me habían robado 5 veces ya, viajando a la noche, porque
iba a la universidad de noche para trabajar de día. Me acuerdo que mi vida en ese momento era un caos. Y bueno, dije, bueno, ¿cómo hago para conseguir plata para un pasaje a España? Que bueno, en un corto tiempo y que no sea en trabajos donde voy a estar 50 horas y que después lo que me paguen no me va a alcanzar. Y me acuerdo que bueno, cuando me empezaron a proponer esto, dije, se me ocurrió así, bueno, ya está, lo hago, lo pruebo, intento. Y bueno, que sea solo para el pasaje, como que me lo justificaba también así, como que no era algo que yo podía contarle libremente a mi familia, entonces eso significaba que estaba mal. Y bueno, y ahí empecé a investigar, estuve 3 meses investigando y preguntándole a algunas personas que yo sabía que tenían la mente bastante abierta. Y me acuerdo que una amiga me pasó el contacto de una amiga que ella trabajaba, hablé con ella. Y bueno, empecé a ver gente, ellos me empezaron a recomendar entre sí y ahí dije, bueno, no necesito hacerme más publicidad ni intentar que me conozcan porque bueno, empecé a tener un montón de clientes. Me di cuenta de que me resultaba bastante natural estar con gente que me pagara, que no era lo que yo había escuchado y leído tantas veces en los grupos de feminismo y en estas páginas de antipornografía, antiprostitución. ¿No? Eso no quiere decir que todas las experiencias con clientes son extraordinarias, porque a mí no me interesa romantizar la prostitución, ni que la gente piense que es el trabajo ideal, porque no creo que haya ningún trabajo ideal más que el que nosotros queramos encontrar las cosas buenas y malas, pero me di cuenta de que había muchísimas cosas más buenas que malas y que comparado a todos los demás trabajos que había tenido, me resultaba muchísimo mejor económicamente, por el tiempo, conocía personas con las que la pasaba bien y bueno, en los 2 meses conseguí la plata y me fui a España. Y bueno, y ahí también en toda esta búsqueda de estos 3 meses encontré el blog de Amarna Miller. Me di cuenta de que había gente tratando de darle otra cara a la pornografía. Y cuando estuve en España viajé a Holanda sola, que fue la primera vez que viajé sola a un país donde no conocía a nadie, no conocía, bueno, el idioma inglés sí sabía hablar, pero bueno, no era mi idioma. Y trabajé una semana con una productora, hicimos 6 videos y me acuerdo que le había pasado tan bien y me había gustado tanto que dije, bueno, yo quiero seguir haciendo esto, pero sí también viviéndolo con inseguridad o no estando tan segura de si quería hacerlo, pero más por todo este estigma social, no por yo estando ahí la había pasado bien, o con los clientes yo la pasaba dentro de todo bien y estaba en un trabajo, chao, se terminó, pero después lo que a mí me quedaba en la cabeza era lo que podrían llegar a decir otras personas, lo que podría decir mi familia si se entera, qué dirían mis primos, eso era lo que a mí me pasaba en la cabeza. Y luchar contra eso me llevó bastante tiempo.